bien, ahora es avanzada, pero bueno, en vez de tocar 5 puntos, tocaré 3 para la La verdad es que cuando estamos en su presencia, no hay tiempo. Cuando estamos en su presencia, no importa lo que vas a hacer después, ni lo que has hecho antes. Estos momentos que pasamos con el Señor es para disfrutarlos. Amén, amén. Vamos a tener tranquilidad y vamos a escuchar la bendita y hermosa palabra del Señor. Yo hoy tengo hambre de que Dios nos hable. Gloria a Dios. Espero de todo corazón que el Señor calle mi boca y que Él empiece a hablar a su pueblo. Gloria a Dios. Muy bien. Y quiero hablarles, hermanos, de la palabra. Amén. Todo aquel que tenga Biblia me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Así sea. Cuando hablamos de la palabra del Señor estamos entendiendo y comprendiendo perfectamente que no es palabra de hombre, sino como hemos leído que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando decía, describe Pedro, Mateo, ponte a escribir, era un dictado que el Espíritu Santo le decía a Mateo, pon que en el río del Jordán fue bautizado. Y iba Mateo y lo escribía. Era un dictado directamente del Espíritu Santo hacia los que lo escribieron. Antes de entrar en el mensaje quiero resaltar las condiciones e informaros de lo que es la Biblia. Biblia significa biblioteca. Biblioteca es conjunto de libros. Hay 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. En total hay 1189 capítulos. 929 en el Antiguo y 260 en el Nuevo. Hay 31.183 versos. Se escribió alrededor de 1600 años. La escribieron alrededor de 40 autores, aunque fue inspirada tan solo por un mismo autor, que es el Espíritu Santo. Fue el primer libro en imprimirse en el 1450. Se imprimen 30 millones a lo largo de los años. Y hay porciones de la palabra que están en 1090 idiomas. Y en su completa forma y totalidad están en 191 idiomas escrita la palabra del Señor. La palabra del Señor viene en 3 directrices: exhortación, edificación y consolación. Si tú parafraseas y deletreas la palabra tiene 7 letras. El número 7 en el Antiguo Testamento, en los hebreos, tenía un significado y era plenitud y finalización. Y tengo que decir, Iglesia del Señor, que la plenitud y la finalización para el cristiano no es otra que la palabra del Señor. Ya lo dijo un hombre llamado Salomón, que tenía todo lo que un hombre puede adquirir y poseer. Dijo, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Estaba diciendo, respeta al Señor, quiérele, ámale, pero también guarda sus mandamientos. También obedece su palabra. Entendemos, Iglesia del Señor, que esto no es una palabra cualquiera. Entendemos, Iglesia del Señor, que el monte de la palabra no hay quien lo escale hasta llegar a la cima. Entendemos, Señor, que la profundidad de la palabra no puede nadie llegar a pisar fondo. Entendemos que por medio del Espíritu Santo y a través de la palabra, toda la doctrina que hoy en día estamos nosotros aquí en Filadelfia y en nuestras iglesias es por la palabra. Por la palabra sabemos que somos justificados. Por la palabra sabemos que Él nos ha redimido. Por la palabra sabemos que Él nos amó tanto que dio su Hijo unigénito. Por la palabra sabemos que Cristo ganó una heredad incorruptible, una heredad inconsumible, una heredad infinita, una heredad eterna. Por la palabra sabemos que Cristo en la cruz ganó el Santísimo por nosotros. Por la palabra sabemos que las bendiciones del cielo han descendido por la vida. Es que por la palabra el cristiano cobra vida. La palabra es restauración para el afligido. La palabra es consuelo para el necesitado. La palabra es brújula para el perdido. La palabra es miel que te endulza. La palabra es como el fuego que te desinfecta. La palabra es como agua que limpia. La palabra es la que te da fuerzas como las del búfalo. Por la palabra adquiere las promesas. Es por la palabra, Iglesia. Yo tengo que decir y tengo que engrandecer la palabra, porque el primer punto es este: la grandeza de la palabra. La grandeza de la palabra no tiene límites. Esto no es palabra de Isaías, ni de Ezequiel, ni de Jeremías, ni de David, ni de Salomón. ¿Qué va? Ni del Antonio, ni del pastor, ni del Benjamín. Esto es la palabra viva, eficaz, la palabra que cambia. Esto es palabra de Dios.
mejores libros que han estado en ese año. Y todos los años, Iglesia, ¿quién es el libro que gana? La Biblia. ¿Por qué? Porque dicen poesía, la Biblia tiene poesía. Historia, filosofía, todo tiene la palabra. Y los que se presentan para ganar ese título, en estos últimos años han tenido que decir: por favor, no presentéis más la Biblia, porque siempre que la presentéis ganáis. Es decir, que el que se queda segundo será dado como primero. ¿Qué importancia tiene la palabra? Que si la misma sociedad reconoce que esto no es cualquier libro, que no es un libro en medio de la literatura más, sino que es un libro escribido por el Espíritu Santo. Es un libro que es inspirado totalmente por Dios. Un científico, hermanos, un superinteligente, un superdotado mentalmente, le hicieron una entrevista, y esta entrevista le dijeron a este hombre: dinos el título, por ejemplo, de Buenos días, Espíritu Santo. Y con el libro, o sea, con el nombre del libro, sabía rápidamente qué profundidad tenía, qué contenido tenía y qué propósito tenía, quién lo había escrito. Le decían: el triunfo del crucificado. Rápidamente sabía el contenido, el propósito y la profundidad. Pero cuando a este hombre le preguntaron: ¿y qué me dices de la Biblia?, en ese instante suspiró. La Biblia no es cualquier libro. Le he estudiado y le he leído y le he escuadriñado detenidamente por varios años. Y cada vez que leo un pasaje, leo un capítulo, intento meterme en la doctrina, siempre cuando leo, siempre el Señor me habla. En un mismo pasaje lo leo 30 veces y en esas 30 veces me habla de distinta manera. La Biblia, le decía la entrevistadora, es como un mar que quiero tocar fondo y nunca puedo llegar a tocar pie. La Biblia, te invito, le decía esta mujer, te invito a que la leas. Y al hombre que le estaba entrevistando: os invito a que la leáis, porque esto no es un libro cualquiera. Tengo que decir, Iglesia del Señor, que este libro llamado la Biblia, no hay altura, profundidad y anchura que el hombre intelectual pueda llegar a medir. La cima de la palabra es incalculable para el hombre. Pongo un ejemplo para que me entiendan de la grandeza y el peso que tiene la categoría de la palabra del Señor. En un estudio del 1970 equivalaron por kilos la tierra y dicen que alrededor pesaría la tierra de 5.975 trillones de toneladas. Suma todo ese peso en oro de 24 quilates de ley. ¿Cuánta riqueza y dinero valdría, verdad? Todo ese peso incalculable en oro de 24 quilates. Pero tengo que decir que tan solo un verso de la palabra, un acento, una coma, una tilde, una interrogación de la palabra, aunque por muy insignificante que sea, es más grande que todo el peso de la tierra en oro, porque esto es inspirado por Dios. Las piedras preciosas, el oro y todo lo calculable de esta tierra, cuando ven un verso de la palabra, tienen que doblegarse y reconocer que un verso de la palabra tiene más valor que todo el oro y que todas las piedras preciosas. Porque esto, Iglesia, no es voz de hombre, esta Iglesia no es voz de presidente, esta Iglesia no es voz de rey, esto es voz de Dios, es palabra viva de Dios. Gracias por tu palabra. Gloria a Dios. El tercer punto que quiero tocar: ¿qué adquirimos de la palabra? Adquirimos las promesas. Según los entendidos, hay más de 8.000 promesas. Las promesas que el Señor nos resalta para nosotros son siempre de edificación. Cuando una promesa te habla de edificación, de restauración o de un futuro glorioso para ti. Puede que tú ahora mismo estés pasando por un momento de debilidad, pero sin embargo en Filipenses 4:13 te dice la palabra: todo lo puede en Cristo que Él me fortalece. Puede que estés pasando un momento de que estás cargado, que llevas demasiado peso, pero en Mateo 28 te dice: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Puede que estés viviendo un momento de rechazo, que la gente no te entiende y estás rechazado, pero el mismo Cristo dijo: el que viene a mí yo lo echo fuera. Estés viviendo un momento de soledad, pero el mismo Cristo tuvo que decir: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Corintios sale que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto la tercera persona de la Trinidad está contigo las 24 horas del día. Puede que te estés viendo olvidado por la gente y que ya no se acuerda
acuerdan de ti, pero recibe esta promesa del Señor. En el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Puede que estés viviendo un momento de crisis económica, pero la palabra te dice, no os afanéis por nada, no sabéis que los pajarillos no siembran ni cosechan, pero yo les doy, buscad el reino de Dios en justicia, y todo lo demás será por añadidura. Y también dice otro verso en Isaías, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Puede que estés viviendo en un momento donde estás auxiliado, donde el pecado viene sobre tu vida, donde estás cayendo en errores, donde estás cometiendo faltas, pero recibe este verso que hay en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, iglesia del Señor, que las promesas que hay en la palabra es el ancla que nos encienda en medio de una gran tormenta. Y tengo que darte una noticia. ¿Saben cuántos salen los temas en la palabra? ¿O el Señor está contigo? Sale 366 veces en la palabra. Y eso a mi iglesia del Señor me dice algo, que una vez cada día en el año me está diciendo el Señor, no temas, no temas, no temas. Y tú me puedes decir, pero si el año tiene 365 días, pero es que cada 4 años hay un año bisiesto y por lo tanto por el sol y por la luna se añade un día más y ya no son 365 días, son 366. Pues hasta por este día de año bisiesto el Señor te está diciendo, no temas, no temas, no temas, no temas, Dios está contigo. José en Génesis 37 recibe los 2 sueños, recibe las 2 promesas. ¿Qué 2 sueños, hermanos? Dios le prometía príncipe, pero sin embargo el 37, el 38, el 39, el 41, hasta el 42 pasa por cárceles, pasa por afrenta, pasa por venderle de sus hermanos, la vida le aleja de su familia. Una mala persona, una mujer mala le dice que es una persona mala y que falta el testimonio que él tiene. Lo meten en la cárcel, pero atención, en el capítulo 42 los 2 sueños de José se cumplen y se ve como príncipe de Egipto. No sé si ves que te ha pasado como un Génesis 37, que el Señor te ha prometido algo, que ha tenido una promesa para tu vida y no se está cumpliendo. Y estás pasando por cárceles, estás pasando por fatigas, pero escucha palabra del Señor. El Señor a ti no te ha prometido ser príncipe de Egipto, te ha prometido ser príncipe de las calles de oro, del mar de cristal. Y hay un verso en Tesalonicenses que dice, porque al sonar la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en esa nube y estaremos por siempre con el Señor. Iglesia, aunque estés viviendo un Génesis 37, hay un Génesis 42, hay un futuro de gloria, hay un futuro de promesas. Así que adelante, aguanta, hay promesas de Dios. Dile al que tienes al lado, ahora hay promesas para ti. Agradecido. Gracias por ello. Agradecido. Cuarto punto. Enamórate de la palabra. Esto que parece un simple libro, si tú verdaderamente conoces a la palabra, te enamorarás de ella. Si aún no te has enamorado, te invito hoy que abras tu oído y tu corazón para que te des de cuenta que esto no es tan solo un pasatiempos, que esto tan solo no es un hobby, que esto no es un libro más. Cuando verdaderamente descubres lo que hay en la palabra, te enamorarás de tal manera que cada día intentarás leerla todos los días. Gloria a Dios. Si aún no te has enamorado de la palabra, te invito a que me acompañes a Génesis. Qué bien. Y veremos a Noé, por voz de Dios, construyó un arca durante 120 años. Más adelante veremos a Abraham, por voz de Dios, sacrificar a su hijo y luego Dios pararlo y recompensarle. Más adelante veremos a Jacob luchar por la bendición con el ángel de Jehová. Más adelante veremos a José cumplirse los 2 sueños, como lo acabamos de decir. En Éxodo veremos a un hombre llamado Moisés, que con 10 plagas liberta a un pueblo entero y luego divide el mar rojo para que pasen 5 millones de personas en seco. Más adelante veremos en Números enviar Moisés a los 12 espías. 10 de ellos traen una noticia negativa, pero sin embargo Josué y Caleb tienen que decir adelante porque los comeremos como a panes.
Puedes decirme que la Biblia es aburrido, pero acompáñame a Josué y veremos que los muros de Jericó son derribados y que el mismo Josué destruye nada más y nada menos que alrededor de 30 reinos. Más adelante en Jueces veremos a un general apoteósico que con 300 hombres mata a 150.000 madianitas y a un Sansón que con una quijada mata a 1000 filisteos. Acompañarme a Ruth, y Ruth tiene que dar una mujer de testimonio y tiene que decirle a su suegra: no me digas que me vaya, sino que cuando usted muera yo moriré, su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Vamos más adelante y veremos en 1 de Samuel a un jovencito llamado David que ha cogido la onda y la piedra y ha derribado al gigante. En 2 de Samuel veremos los valientes de David, que uno luchó tanto que se le quedó la espada pegada en la mano, otro fue capaz de eliminar a un gigante aunque iba sin armas, otro fue capaz de eliminar con una lanza 700 filisteos. Acompañarme más adelante y veremos a Primera de Reyes a un Elías que hace descender fuego de Dios y que mata a 450 profetas de Baal. En 2 de Reyes veremos a Eliseo recibir el manto de la unción de Elías y dice que estando muerto Eliseo resucitó a otros muertos al tocar sus huesos. Más adelante veremos en Primera de Crónicas Salomón recibir nada más y nada menos que la sabiduría del Todopoderoso. Y vemos a Job un hombre que ha perdido todo, Job un hombre en una situación crítica, en un momento de aflicción, pero él tiene que decir: Jehová dijo, Jehová habitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque él me matare, en él esperaré. Que me pese Dios en balanza y verá que saldré como el mismo oro. Más adelante, iglesia del Señor, veremos a Isaías que paralizó el grado de recreativo 10 segundos, según dice en la profundidad de la teología, según dicen los entendidos. Dice que paró 10 grados el tiempo. No que se pararía el tiempo, sino que paró el ecosistema, los planetas y todo que había alrededor. En Jeremías veremos a un hombre que ha recibido palabra de Jehová dentro de un pozo cenagoso y con pan mohoso. Veremos en Ezequiel que ha sido llevado a un valle de huesos secos. Mirad qué iglesia, un valle de huesos secos según dice la palabra y en grande manera. Pero sin embargo el Señor tiene que decir a Ezequiel: Ezequiel, vivirán estos huesos, tú lo sabes, Señor. Y profetizando: vive, vive, vive. Dice que empezó a hacerse un ejército incontable. Acompañarme en el Nuevo Testamento y veremos en Hechos de los Apóstoles a un Pedro que lo niega. Ha recibido el Pentecostés del Espíritu Santo y ahora es un Pedro que con 2 mensajes se entregan alrededor de 8.000 personas. Vemos en el camino de Damasco, en el capítulo 9, un Pablo que era un Saulo de Tarso, perseguidor y corrupto de la iglesia. Sin embargo ahora el Espíritu Santo lo ha tratado, lo ha tocado y es Pablo, el coloso de la doctrina que nos ha dejado en estos tiempos. Veremos más adelante, iglesia del Señor, y veremos la revelación en el Apocalipsis. Y dice Juan: yo Juan, que estaba de anciano, aunque estaba anciano, vivía en el Espíritu. Y dice: y vi al Señor y caí como muerto. Y vi los 24 ancianos, y vi a los querubines, y vi descender a la nueva gran Jerusalén, y vi la gloria del Señor, y vi al Cordero que es digno de abrir el libro. Y si aún no te has enamorado de la palabra, acompáñame a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Y veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que por su palabra existe el cosmos, al que por su palabra el cielo y la tierra existe, aquel que todo lo puede, nacer en un pesebre como un humilde judío más, ser un niño entre pañales más, empezó a crecer y a los 12 años dejar sorprendidos a los sabios de Israel, empezando su ministerio a los 30 años de edad, siendo bautizado por Juan Bautista y llevado por el Espíritu al desierto. Satanás le tienta 3 veces, pero Cristo vence sobre las 3 tentaciones, empezando a predicar por parábolas, la parábola de la semilla, la parábola de la misma palabra, la parábola del rico y Lázaro, la parábola de todos los que aceptan al Señor como el hijo pródigo son perdonados porque el Padre no les acusa. Empezó a predicar misterios que eran insondables, empezó a revelar a los hombres los misterios del Padre, porque dice que Él es el Verbo hecho carne. Él dice que es la imagen del Padre, la imagen del Dios invisible, empezando a crecer en su misterio, empezando a hacer milagros portentosos, milagros sorprendentes. Pero ahora ha llegado, iglesia del Señor, el momento de la dificultad. Ha llegado el Getsemaní, donde está prensado como el aceite, donde sudaba gotas de sangre y de sudor, según dicen los entendidos. Pero le tiene que vender Judas y darle un beso y decirle: con un beso has vendido al Hijo del Hombre. Y dice que ha sido apresado, lo han llevado a Pilato, de Pilato a Herodes y de Herodes a Pilato, lo han metido a la habitación del sacerdote. Y aquí hago un parón. Le castigaron con un látigo que se llamaba el escorpión. ¿Saben por qué le llamaban el escorpión? Porque al acabar el látigo se partían 5 cachos. Y en esos 5 cachos había trozos de metal
trozos de cristal o trozos de acero, con la única intención que al golpear se quedaría metido en la carne del Señor y al arrancar arrancaría cachos de carne. Hice yo un cálculo y según la cuenta judía tenía que darle 39 latigazos. Si todos los latigazos fueron efectivos, en cada latigazo quitaba 5 cachos de carne. 39 por 5 fueron 195 cachos de carne que le quitaron el Señor por amor a ti, si todos los latigazos fueron efectivos. Ahora lo han sacado y lo han puesto delante del pueblo. El pueblo que tendría que adorarle y decirle Osana de nuevo, dice crucificarle, crucificarle, crucificarle. Lo han cargado en una cruz y esa cruz pesa alrededor de 50-70 kilos y lo han llevado de Pilato al Gólgota, que alrededor hay 1 kilómetro, y lo han llegado y dice la Biblia que se caía y se levantaba, que se caía y que se levantaba. Y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿cómo es posible que con todo el sufrimiento te vuelves a levantar de nuevo? Te caes y te vuelves a levantar de nuevo. Y si el Señor me podría hablar cara a cara, me diría, porque pesa más el amor de mi iglesia que el peso de esta cruz y todo el dolor que estoy soportando. Lo han metido ahora en el Gólgota, lo han crucificado de pies y manos. Señores, ahora todo el infierno está alrededor diciendo, esta es nuestra victoria, este es nuestro triunfo, aquí acabamos con él. Lleva 33 años impecable, viviendo en santidad, pero ahora en el castigo, ahora en el látigo, ahora en los clavos, tiene que hacer algo, lo tenemos que conseguir. Pero sin embargo ahora se tiene que dar de cuenta que si él tiene que cumplir el Génesis 3:15, y a él te pisaré la cabeza y tú en el carcañal. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que los planes del infierno se han cambiado, su lamento en lloro. Todo lo que ellos tenían, el triunfo que tenían, se convirtió en derrota, porque ahora Satanás, el que iba a matar a Cristo y el que le iba a hacer pecar, ahora tiene que estar arrastrándose, tiene que estar arrastrándose hasta los pies del Señor. Y cuando está a los pies del Señor, Cristo con voz en cuello tiene que decir, consumado es, todo está acabado. Y dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz, triunfó sobre ellos en la cruz. Iglesia del Señor, esto sale en la palabra, no te lo pierdas, enamórate de ella, enamórate de la palabra. Yo digo, gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia del Dios vivo. Y alaba mi alma. ¿Quieren ver algo de romance? Acompañarme a cantar de los cantares. ¿Quieren ver ciencia ficción? Acompañarme al Éxodo y veremos dividirse un mar rojo más de 1 kilómetro para que 5 millones de seres pasen en seco. ¿Quiere ver aventuras? Acompañarme a David y acompañarme a Sansón. Y sobre todo, si quieren ver una historia de amor, acompañarme a la cruz, donde el Todopoderoso, donde el grande y el sublime ha bajado aquí a la tierra, no para que lo aplaudirían, no para que le reconocerían y le darían gloria, sino para que para ti y para mí Él fuese clavado en la cruz, y aquel que podía maldecir a la humanidad tuvo que decir, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Yo te digo, iglesia del Señor, lee la palabra, abre la palabra, escucha la palabra, no dejes la Biblia en casa, lee la Biblia, apasionate por ella, lee aunque sea 2 capítulos, pero lee la palabra, ha costado sangre, en el nombre del Señor. Y el último y acabo, iglesia. Gloria a Dios. Ya que estamos hablando de la palabra, el Señor está aquí, iglesia. Amén. Quizá no hay mucho ruido, pero el Señor está aquí. Amén. Ya que estamos hablando de la palabra, el último punto es: el objetivo de la palabra, primordial, primoroso, es mostrar al Hijo de Dios. Aparte de que la palabra nos bendice, nos restaura, que nacemos por la palabra, que creemos por la palabra, pero el objetivo primordial, primoroso, único, es mostrar la vida del Hijo de Dios. Y como estamos hablando de la palabra, quiero resaltar los títulos que sale de Jesús aquí en la palabra. ¿Y saben cómo aparece primero? Como el amigo de los pecadores, como la aurora, como el carpintero, la consolación de Israel, el cordero que quita el pecado
gobernante, el heredero, el hijo de Abraham, el hijo de David, el hijo de Dios, el hijo de los hombres, como Jesús, el maestro, el médico, el Mesías, el Nazareno, el niño, el maestro, el pan de Dios, la piedra del ángulo, el profeta, la puerta, el rabí, el rey de Israel, el rey de los judíos, el salvador de la tierra, el Señor, el santo, el unigénito, el varón, el verbo, el yo soy el camino, la verdad y la vida, el yo soy la luz del mundo, el yo soy la vida verdadera, el yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz de todo el mundo. Y en Apocalipsis, ¿sabes cómo aparece? Como Jesucristo, como el testigo fiel, como el fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea, como el que era, como el que es y como el que será, como el que ha de venir, como el león de la tribu de Judá, como el todopoderoso, como el amén, como el alfa y el omega, el principio y el fin, como el primero y el último, como el rey de reyes y señor de todos los señores, como el dios de todos los dioses de la tierra, como el único, como el exclusivo, como el campeón de Judá, como el exclusivo que ha ganado todo por la iglesia, como aquel que es digno de abrir el libro, aquel que es digno de desatar sus sellos, aquel que es digno de redimir a su pueblo, aquel que es digno de redimir a toda la raza, nación, pueblo y lengua, aquel que es, que era, y aquel que es exclusivamente el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Yo digo, iglesia del Señor, que si todo esto sale en la palabra, no te lo pierdas. Él es muy bueno y te ha dejado su palabra. Esto está en el libro de instrucciones, esto es el GPS, esto es el volante, esto es el timón que te lleva a vivir una vida santa. ¿Saben por qué Él te lleva a vivir una vida santa? Porque el autor es santo. Él es santo en la tierra y santo en su trono, santo en las alturas y santo aquí en la tierra, santo en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo es el que juzga, santo es el que gobierna. Él es santo, iglesia del Señor. Él es 3 veces santo. Él es santo, 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 santo. Por lo tanto, si eres santo y la palabra te santifica, vive la palabra de Dios. Gracias, iglesia, por su atención.